A ver, pensemos en el objeto quizás más humilde, más básico que tenemos en casa. Y sí, su historia es, bueno, sorprendentemente épica. Hoy nos vamos a meter de lleno en el viaje de este héroe anónimo, desde unos comienzos, digamos, bastante rudos, hasta llegar a ser un símbolo de la civilización moderna. Venga, vamos a ello. Pero claro, antes de dar por hecho ese rollo tan suave que tenemos hoy, hay que hacerse una pregunta clave. Y la respuesta, ya os lo adelanto, nos lleva a un mundo bastante menos cómodo, por decirlo suavemente. Agarraos porque vamos a ver unas alternativas históricas que de verdad os van a sorprender. Y es que, claro, esa prehistoria del baño, por así decirlo, se definía por la pura necesidad y lo que se tuviera a mano. Y vais a ver que la creatividad humana no tenía límites, ¿eh? Ahora, la comodidad, eso ya es otra historia. Ahí sí que había límites y muchos. Es que la historia de la higiene personal es una caja de sorpresas. Mirad, en la antigua Roma, por ejemplo, se apañaban con el tersorium. ¿Qué era eso? Pues, literalmente, una esponja en un palo, que se compartía en los baños públicos. Sí, sí, habéis oído bien, compartida. Luego, si saltamos a la América colonial, la solución era, pues, mazorcas de maíz secas. Y ya más adelante, con el tiempo y las nuevas ideas sobre la privacidad, lo más normal en muchas casas eran las páginas de catálogos o de almanaques. Pero bueno, como en toda buena historia, al final llega un inventor. La era industrial lo cambió todo y trajo una solución comercial que iba a revolucionar las cosas para siempre. Eso sí, el comienzo no fue precisamente un camino de rosas. La clave de todo esto fue el marketing. Fijaos, en 1857, un tal Joseph Galletti lo inventa, pero lo vende como un papel medicado. ¿Qué pasó? Pues que fue un fracaso total. La gente pensaba, ¿para qué voy a pagar por esto si tengo periódicos gratis? El verdadero pelotazo llegó en 1890 con los hermanos Scott. Tuvieron una idea de genios, venderlo de forma discreta, a hoteles, a farmacias, sin que el consumidor final tuviera que pedirlo directamente. Y así se saltaron todo el tabú social que había en la época. Vale, una vez superado el tabú social, el siguiente paso era lógico, mejorar el producto. El siglo XX se centró justo en eso, en transformar este artículo de pura necesidad en algo cómodo. Y una de las primeras promesas que se usaron para venderlo es, de verdad, para alucinar. Parece un chiste, ¿a que sí? Pues no, no lo es. Imaginad la escena. Hasta bien entrados los años 30, una de las grandes preocupaciones era que el papel tuviera astillas, pequeñas astillas de madera. Así que el eslogan, garantizado sin astillas, no era un extra, era el principal argumento de venta. Esto nos da una idea de lo muchísimo que hemos avanzado, ¿eh? Y claro, una vez resuelto el problemón de las astillas, la innovación se disparó. ¡Pum! En 1942 llega el papel de doble capa, que ya era otro nivel de comodidad. Luego, en los 70, la locura, la moda de los colores llegó hasta el baño. Y ya de ahí a las texturas acolchadas, los dibujitos, lo que conocemos hoy. Se pasó de una simple función a toda una experiencia. Y así nuestro humilde rollo de papel vivió décadas y décadas de una popularidad muy tranquila, muy discreta, hasta que llegó 2020. Y de la noche a la mañana se convirtió en el objeto más buscado, más codiciado del planeta. Protagonizó, sin duda, uno de los episodios más raros de la historia reciente. Es que esta cifra es para no creérsela. Un 700%. En marzo de 2020, en plena incertidumbre mundial, la demanda de papel higiénico se disparó, un 700%. Las estanterías de los supermercados vacías. Y todo el mundo se hacía la misma pregunta, ¿pero por qué? Este gráfico lo deja clarísimo, vamos. La demanda normal, la de siempre, quedó totalmente aplastada por ese pico de marzo de 2020. No era una cuestión de necesidad real para nada. Fue un fenómeno psicológico a gran escala. Pero la pregunta sigue ahí, ¿qué narices lo provocó? ¿Qué es eso? De todos los productos básicos, ¿por qué este? ¿No era comida? ¿No eran medicinas? ¿Era papel? Pues bien, la respuesta está en cómo funciona nuestra cabeza cuando nos enfrentamos a una crisis. Y aquí está el meollo de la cuestión. En un mundo que, de repente, se volvió caótico, impredecible, acumular algo grande, que no caduca y que encima asociamos con la limpieza y la higiene, pues daba una sensación de control, de estar preparado. Era algo tangible. No iba sobre el producto en sí, sino que era una manera, casi instintiva, de calmar la ansiedad. Bueno, una vez pasado el pánico, surgieron nuevas conversaciones, nuevos debates. La historia de nuestro héroe entra en una fase completamente nueva, una marcada por la conciencia medioambiental y la gran pregunta, ¿sigue siendo el papel la mejor opción que tenemos? Y es que esa conversación sobre el futuro nos planta delante un dilema enorme. Y un número que asusta, 27.000. 27.000 árboles se talan cada día solo para fabricar papel higiénico. Es una cifra que te obliga a pararte y pensar,
¿Estamos pagando un precio demasiado alto por nuestra comodidad? Así que aquí estamos, en una especie de encrucijada. Por un lado, el rollo de papel de toda la vida es cómodo, es familiar, es lo que conocemos. Por el otro, el bidé, que es más higiénico, contamina mucho menos, pero todavía se topa con una barrera cultural importante en muchos sitios. Y claro, el mercado se mueve. Ya están apareciendo alternativas más sostenibles. Por ejemplo, papel hecho de bambú o de cáñamo, que crecen muchísimo más rápido que los árboles. Y a la vez, el bidé poco a poco va ganando terreno en Occidente y empieza a plantarle cara al dominio absoluto del papel. Y con esto llegamos al final. La historia del papel higiénico, si lo pensamos bien, es un espejo de nuestra propia evolución. Hemos pasado de la pura necesidad a la comodidad y ahora parece que estamos entrando en la era de la conciencia. La gran pregunta que queda en el aire es esa. ¿El futuro de nuestra higiene volverá a sus orígenes, al agua, o prevalecerá nuestra lealtad a ese suave y familiar rollo de papel?